la aplicación básica de la parte física a la atmósfera, sobre todo considerando los conceptos de densidad y presión atmosférica, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de propiedades físicas de la atmósfera, quizás una de las cosas a tener en cuenta en primera instancia es qué cosa es la atmósfera. Y de por sí, eh, cuando, cuando se habla de aire o se habla de atmósfera, tenemos que pensar que es una mezcla de gases, ¿no? Y esa mezcla de gases en realidad pues va a estar compuesto por lo que nosotros llamamos aire seco, vapor de agua y aerosoles. El término seco ya creo que ustedes lo deben tener clarísimo. El término seco es sin agua. Obviamente el aire que estamos respirando en este instante en el lugar en el lugar donde estamos, tiene todos estos componentes, ¿no? Tiene aire seco, tiene el vapor de agua y tiene también aerosoles, ¿ya? El vapor de agua, obviamente, cuando hablamos la atmósfera puede estar en composiciones y en proporciones muy variables, como lo vamos a ver en un cuadrito. Y los aerosoles también, con eso ya nosotros convivimos, pero también tener en cuenta que estos aerosoles en algún momento pueden convertirse en un contaminante si es que las concentraciones son lo bastante elevadas y puedan estar empezando a causar daños, ¿ya? Entonces, en ese sentido, este cuadro que les muestro aquí es un cuadro referido justamente a las fuentes Wallace y Howell en el año 2006. Y obviamente ahí ya, en esta época del año ya hay un poco más, hay una actualización de esta composición. Pero bueno, en forma general lo que nosotros podemos observar es que proporción por volumen, por ejemplo, el nitrógeno 78,08%, oxígeno 20,95%, el argón 0,93% y el dióxido de carbono, así como el ozono que ustedes ven, se le está considerando variable. ¿Por qué variable en cuanto al dióxido de carbono y a la concentración de ozono? Porque el dióxido de carbono, pues como vamos a ver un poquito más adelante, está incrementándose en el planeta debido a que nosotros en población, en nuestro planeta somos más, utilizamos más combustible, quemamos más combustible y ustedes saben, por más completa que sea la combustión, el producto natural de todo proceso de combustión es el CO2, ¿no? Y en cuanto al ozono, es bueno, pues no en esta década, hace 4 o 5 décadas, había el uso indiscriminado de sustancias que, que agotan la capa de ozono, pero también debido a sustancias que agotan la capa de ozono en la troposfera, así como en la estratosfera, había mucha variación en cuanto a la concentración de ozono, ¿ya? Entonces, aquí al costado también tiene la proporción en peso, 75,47% para el nitrógeno, 23,20% para el oxígeno, y así tienen los otros componentes que no voy a estar leyendo cada uno de ellos, ¿no? Pero la idea fundamental, por ejemplo, cuando hablamos de proporción en volumen, porcentaje en volumen, si tomamos 100 litros de aire, 78,08 litros sería nitrógeno, 20,95 litros sería oxígeno y así los otros componentes. Y si tomamos también 100 kilogramos de aire, para hablar en peso, 75,47 kilogramos sería nitrógeno, el oxígeno 23,20 kilogramos y así los otros componentes. Eso es un poquito la generalidad de esta composición del aire seco, en este caso, referido porque aquí en este cuadro no está el vapor de agua, ¿ya? De la misma forma podemos tener nosotros la composición del aire, en la cual pues se va a incluir justamente el vapor de agua aquí, ¿no? El vapor de agua. Igual aquí tenemos la proporción por volumen del oxígeno, del argón, etcétera. Pero lo que debo hacer notar también, hay una cosa aquí para que ustedes lo refresquen.
o lo recuerdan, es que los cuatro principales componentes del aire seco es el nitrógeno, el oxígeno, el argón y el CO2. Son los principales, los cuatro principales componentes. Ahí está, ahí se tiene en esas proporciones porcentuales prácticamente se tiene el 99,97% de toda la composición del aire. Y del aire seco también, por si acaso, ¿no? Entonces, lo que podemos ver, por ejemplo, aquí el dióxido de carbono varía entre 0,02 a 0,04% y el vapor de agua entre 0 hasta 4%, ¿no? Entonces aquí decir que el vapor de agua sea 0% significaría prácticamente el aire seco. En forma natural, en la naturaleza, esto va a ser muy difícil de encontrar que en forma natural el aire sea totalmente seco, ¿no? Entonces, de todas maneras, de alguna forma tiene pues un porcentaje, aunque sea trazas de vapor de agua, y eso de 4%, obviamente el poco contenido de vapor de agua que se pueda obtener o que se pueda ver va a estar ubicado en lugares muy distantes de las grandes fuentes de vapor como las zonas desérticas, ¿no? Pero cuando hablamos de una proporción porcentual de 4%, obviamente vamos a estar indicando lugares donde están muy cercanos a las grandes fuentes de vapor como los océanos, los lagos, o bosques inclusive, ¿no? Donde es posible que se pueda tener una proporción porcentual de hasta 4% en proporción por volumen, ¿no? Ahora hay una cosa también, ¿no? Imagínense que tiene un lugar, una región donde se tenga pues 4% de proporción por volumen. Entonces, si es 4%, obviamente el nitrógeno no va a ser 78, ¿no? Será pues menos, digamos 76. El oxígeno creo que sea 20, digamos, podría ser 18, para dar cabida a este 4% de lo que sería la composición del vapor de agua en la atmósfera. ¿Ya? Esa es un poco la explicación, digamos, muy general, muy básica, lo que correspondería a estos dos cuadros que acabo de mostrar. No sé si por ahí tienen algún comentario o pregunta, por favor. Bueno, voy a asumir que están entendiendo. Listo. Entonces, hacemos un poco el análisis de este componente que es muy importante en la naturaleza, referido al ozono atmosférico. ¿Ya? En realidad, este ozono se va a formar principalmente en la alta atmósfera por procesos fotoquímicos, a los cuales también, por si acaso, se le llama eh, fotodisociación. Se le llama fotodisociación, foto de luz, ¿no? Químico, obviamente, es referido pues a la ruptura que pueda tenerse de los enlaces que pueda haber en algún componente. Entonces, fotodisociación o un proceso fotoquímico, hay una especie de una reacción química, ¿no? Entonces, en el caso del ozono atmosférico, hay una formación natural del ozono y también, como la naturaleza es muy sabia, hay una destrucción natural del ozono. O sea, el objetivo de la naturaleza es mantener el equilibrio en cuanto a la cantidad de ozono que debe estar en la atmósfera, ¿no? Entonces, aquí hay el proceso de formación natural del ozono se realiza en la alta atmósfera entre 80 a 100 kilómetros de altitud, ¿ya? Pero ¿cómo es que ocurre eso? Lo que ocurre es que tenemos el oxígeno molecular, como hemos visto en la composición en mayor proporción. Entonces, sobre este oxígeno molecular va a llegar una energía proveniente del Sol, ¿no? Cuya longitud de onda va a ser menor a 0,2 micras. Esta energía es conocida, por si acaso, es conocida como radiación ultravioleta C, que es pues una radiación muy intensa, ya es una radiación muy intensa que tiene mucha energía, que felizmente no llega a nuestro planeta, sino que queda
digamos, consumido durante el proceso de formación del ozono gracias a estas moléculas de oxígeno y por la acción de esta radiación, de este espectro de longitud de onda, hacen que esta molécula de oxígeno se disocien o se separen en dos oxígenos monoatómicos. Y estos oxígenos monoatómicos son pues muy inestables, no están tan quietos, entonces tratan de buscar o bien otro oxígeno monoatómico, en todo caso, como está ocurriendo aquí, trata de unirse a un oxígeno molecular. Entonces, en este oxígeno molecular, al unirse, se unen y lo que va a ocurrir es producto de esa unión va a liberar una energía. Esta es una energía, esta M, en realidad pues es una energía liberada, ya, es una energía liberada, si quieren llamarlo así, una energía liberada producto de, ya, producto de el choque que ocurre entre el oxígeno molecular y el oxígeno monoatómico, ¿no? Y obviamente, producto de ese choque, lo que vamos a tener finalmente es este oxígeno triatómico más la energía liberada. En este proceso, principalmente, y la concentración de ozono prácticamente está en mayor proporción, entre 30 a 60 kilómetros, niveles más bajos que el proceso de formación. Esto por mayor densidad, ¿no? Por la mayor densidad que pueda tener el ozono. ¿Ya? Entonces aquí hay, haciendo un pequeño orden, hay una formación natural del ozono, producto de la disociación o separación o el proceso fotoquímico, como quieran llevarlo, en que el oxígeno molecular inducido por la llegada de esta radiación ultravioleta C, que tiene mucha energía, se separan oxígenos monoatómicos, choca el oxígeno molecular con estos oxígenos monoatómicos inestables y se va a tener también energía liberada formándose el oxígeno triatómico al cual se le llama pues ozono, ¿no? Bueno, eso es el proceso de formación natural. Así como hay la formación natural del ozono, también hay la destrucción natural del ozono. Entonces, sobre este caso, sobre esta situación, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aquí, ahora el actor principal es el ozono, ¿no? ¿Por qué? Porque el ozono porque estamos hablando de destrucción. Entonces, sobre este ozono va a llegar una energía ahora de diferente longitud de onda. El anterior era menor a 0.2 micras, ahora esto es entre 0.2 a 0.22 micras, y justamente este espectro de radiación entre estas longitudes de onda se le dice o lleva el nombre de, y seguramente lo vamos a verificar, el ultravioleta B, ¿no? El ultravioleta B. Entonces, gracias a esta radiación ultravioleta B, que es, podemos decir, absorbido por el ozono, es que ocurre que este ozono se destruye o se consume, pero en forma natural, dando origen nuevamente y por proceso fotoquímico, foto viene de luz, ustedes saben, y dando origen nuevamente al oxígeno molecular y al oxígeno monoatómico, y como este oxígeno monoatómico es muy inestable, se une con este otro oxígeno monoatómico, dando origen pues, a oxígenos moleculares, ¿no? Entonces, el ciclo continuaría, este oxígeno molecular se va arriba, nuevamente formación del ozono, destrucción del ozono, formación del ozono, destrucción del ozono. Listo. Bueno, hasta ahí todo bien. Entonces, en este caso, lo que está haciendo el ozono y la función principal del ozono, lo que está haciendo es, digamos, minimizar la llegada de radiación ultravioleta B a la superficie terrestre. O sea, que llegue en cantidades mínimas. Obviamente, si hay el ozono en cantidades suficientes, esto llegará mínimamente. Pero si la cantidad de ozono está en menor cantidad de lo que normalmente debe haber, entonces llegará más radiación ultravioleta a la superficie.
Entonces, aquí, justamente a consecuencia de lo que es esta destrucción natural del ozono, aquí ocurre también lo que, y hay un concepto que es el agotamiento de la capa de ozono. Bueno, aunque ahora ya está recuperándose, ¿no? Pero este agotamiento de la capa de ozono no es en forma natural, sino fue provocado por el hombre. Entonces, ¿qué pasaría que si en vez de la radiación ultravioleta aparecen unos productos llamados CFCs, ¿no? Ya ustedes lo saben eso, ¿no? Los clorofluorocarbonos, ¿no? El cual dentro de sus componentes pues tiene radical cloro negativo, tiene flúor negativo, entre otros, ¿no? Entre otros. Entonces, aquí también, producto y a consecuencia de la presencia de estos componentes llamados clorofluorocarbonos, dentro de las cuales sus principales componentes tienen cloro reactivo, flúor reactivo. Estos de aquí lo que van a provocar es también reacción con el ozono. O sea que oxígeno 3 reacciona con este cloro, el oxígeno 3 reacciona con este flúor, pero principalmente con el cloro. ¿Ok? Entonces, al reaccionar principalmente con el cloro, lo que vamos a tener es que en vez de tener oxígeno molecular, tendremos pues un producto clorado, ¿no? Pero está provocando que el cloro reaccione con el ozono. Entonces, aquí, ¿qué está haciendo? Se está acelerando la destrucción del ozono. Pero estos clorofluorocarbonos, pues, no está presente en la atmósfera en forma natural, sino que fueron emitidos muy intensamente a través, por la actividad antropogénica, bueno, pues ya hace casi medio siglo aproximadamente, y que se ubicaron justamente en la alta atmósfera y sobre todo en la zona de la Antártida. Lo vamos a ver en una imagen adicional. Pero ¿cuál es la idea? Lo que estamos haciendo es que, o lo que se ha producido, lo que ha ocurrido es que gracias a la presencia del clorofluorocarbonos, se ha destruido y se ha consumido más ozono de lo que en forma natural a través de la radiación ultravioleta B debe consumirse, entonces dando productos clorados. Entonces ahí se habla del agotamiento de la capa de ozono, haciendo que entonces finalmente que esta radiación ultravioleta B llega en mayor cantidad a la superficie terrestre. Bien, eso es un poco la idea. Entonces, al tener mayor radiación ultravioleta en la superficie terrestre, algunos estudios dicen que altas concentraciones de radiación ultravioleta B o altas intensidades de radiación ultravioleta B en la superficie terrestre pueden provocar cáncer a la piel de nosotros, obviamente, aumento de enfermedades oculares como catarata en los ojos, en el fitoplancton marino, muerte de los microorganismos que están ubicados muy superficialmente, la superficie terrestre también muerte de microorganismos sobre el suelo, etcétera, una serie de consecuencias. ¿Ya? Entonces, a ver, en un minuto, por favor, o si tienen a la mano, creo que en esta época del año, sobre todo, nosotros acostumbramos a andar con nuestro bloqueador solar. ¿Sí o no? ¿Tienen algún bloqueador solar cerca a su mano? O si no lo tienen, a ver, en un minuto, por favor, consigan su bloqueador solar y me dicen de qué protege. A ver, por favor. Profesor, buenos días. Hola. Profesor, acá yo tengo mi A ver, bloqueador y a dice ver, que protege.
Contra el UVB y la luz azul. Y la UVA, ya. Protege contra la UVB, ¿cierto? A ver, otro más para corroborar. ¿Alguien más tiene su bloqueador? En mi caso, profe, también me sale que protege contra VB y VA. UVA, ¿no? Listo, creo que con eso están convencidos, ¿no? Entonces, lo que el ozono nos protegía del UVB, ahora ese papel, sobre todo aquí en la superficie, lo está haciendo pues los bloqueadores solares, ¿no? Eso con la finalidad de que nosotros no tengamos problemas de piel más adelante, ¿no? O sea, a veces, bueno, esa es una apreciación muy personal, ¿no? A veces pienso que las grandes industrias, no las peruanas, sino las grandes industrias farmacéuticas, han emitido esos clorofluorocarbonos para que haya más radiación ultravioleta y, bueno, pues hacerse plata con los bloqueadores solares, ¿no? Pues, es una apreciación, pues, pero es un poco remota, pero en algún momento ha tenido que ocurrir eso. Y bueno, ¿en qué productos estaban estos productos clorofluorocarbonados? Básicamente, antes, en los sistemas de refrigeración para el uso en refrigeradoras se usaban algunos productos llamados halones, freones, cuyo componente principal obviamente era el cloro y flúor. En los sistemas de aire acondicionado, en la producción de espumas, para incendios, etcétera, eran los productos clorofluorocarbonados, ¿no? Entonces, obviamente, pues cada vez somos más, hemos tenido que usar más refrigeradoras, más aire acondicionado, todo eso, y eso es lo que ha sido emitido hacia la atmósfera y se ha ido pues a la alta atmósfera y también, e inclusive por circulación de la atmósfera, viajó hasta la zona de la Antártida, que lo vamos a ver ahora, ¿no? Para que vean ustedes cuál ha sido el efecto. ¿Ok? Profesor, una pregunta. Sí, adelante. De la diapositiva anterior, o sea, en las ecuaciones, por ejemplo, en la primera de formación natural del ozono, esa energía liberada en la segunda, parte del producto de ese oxígeno que fue liberado en la primera y Y por choca qué cuando la- choca. pero es energía por parte del oxígeno liberado en la primera ecuación. No. Es el oxígeno. A ver, esta energía liberada es la liberada producto del choque. Cuando choca esto, es como, ya, entre comillas, como un cortocircuito, ¿no? Cuando hay cortocircuito, si no hay cortocircuito, no libera, ¿cierto? No hay energía liberada. Pero cuando hay cortocircuito, a veces, no sé si en los enchufes mismos se han percatado ustedes, a veces cuando sale una chispa, hay una especie de cortocircuito y se calienta el enchufe, ¿no? El toma corriente, ¿cierto? Igual es acá. Cuando choca, al momento de chocarse, ahí es donde libera esa energía. Ahí es donde libera esa energía. Y el ¿Ok? producto también igual libera energía, pero en la otra ecuación, cuando se junta el oxígeno con el No. ozono, Ahí no. Ahí no hay, porque el ozono es el que absorbe esta energía. Porque esta tema es una energía bastante poderosa. Lo absorbe, ¿ya? Y se separa en este caso. No hay energía liberada aquí. ya, y el producto de la segunda ecuación de la energía liberada, cuando es energía liberada más el ozono, ahí el ozono no absorbe esa energía. Este de acá, Sí, esa. no, pues esto es lo mismo que acá. Solamente el producto, esto es la energía liberada. El ozono, no el producto de choque. Por eso que aquí de repente no, de repente hubiese obviado esto y ponerlo acá, ¿no? Simplemente acá, solamente para hacer una referencia que aquí va a haber el choque, está la energía liberada, por eso que da origen al oxígeno triatómico más la energía liberada, ¿no? M es la energía liberada. Y ya cuando se tiene la destrucción, el ozono sí o sí va a absorber esa energía y ya no. Pero no absorbe esta energía liberada, sino absorbe la energía que viene del sol directamente, que es la radiación ultravioleta. Ok, profe. Gracias. Listo. Bueno, eh, esto de aquí es como para poderles indicar pues la importancia, si quieren llamarlo así, de lo que tendría la capa de ozono, ¿no? Entonces, son figuras,
son figuras que tienen acá de concentraciones del ozono para 3 fechas diferentes. Son fechas antiguas, sí, pero la idea es mostrarles, por ejemplo, aquí tienen para el 12 de octubre, 4 de octubre, 22 de septiembre del 2005, acerca de la concentración del ozono. Y como vemos aquí, esta capa entre 20 y 30 kilómetros prácticamente es la zona de máxima concentración del ozono. Esto es lo que nosotros llamamos la famosa capa de ozono. ¿Ya? Pero a nivel de superficie también hay un poquito, disminuye luego, aumenta, pero esto es lo esencial. Igual aquí para, por ejemplo, esta estación Ushuaia, un lugar experimental también, esta que está en color azul es el perfil vertical de la concentración de ozono, y como pueden ver, toda esta región, esta capa, es la zona de máxima concentración del ozono. Y el que está en color rojo es la variación de la temperatura con la altura. ¿Ya? Pero son datos reales que han sido medidos, pero ya con varias mediciones, ya ahí tienen la seguridad de que la capa de ozono prácticamente puede estar entre 20 a 30 kilómetros, la zona de máxima concentración de ozono, pero no significa que no haya ozono cerca de la superficie o en la atmósfera más alta, ¿no? Pero la zona de máxima concentración de ozono está ubicada aquí, ¿no? Entre 20 a 30 kilómetros. Listo. Pero lo que les acabo de mencionar justamente aquí, ¿no? La radiación ultravioleta B, la radiación ultravioleta B que era consumida, justamente aquí tenemos, esto es con fines didácticos, tenemos la superficie terrestre, tenemos el Sol emite diferentes espectros de radiación, ese tema lo vamos a ver en el siguiente capítulo cuando veamos energía atmosférica, pero una de esas longitudes de onda es el ultravioleta B, el ultravioleta A. Bueno, aquí tenemos al costado derecho, tenemos ultravioleta C, ultravioleta B, el ultravioleta A, pero la idea principal, el efecto en sí, de cómo nos protege la capa de ozono respecto a esta radiación ultravioleta B, es esto, ¿no? Tenemos la capa de ozono, el ultravioleta A, la capa de ozono no es tan eficiente absorbiendo la ultravioleta A, que es una longitud un poquito más grande, pero esto no tiene mucha energía como el ultravioleta B. Menos mal que el ultravioleta C ni siquiera llega acá. Pero el ultravioleta B, una vez que empieza a atravesar la capa de ozono, fíjense, se va consumiendo, pero pasando mínimamente a la superficie terrestre. No, mínimamente a la superficie terrestre. Eso es la idea. Bueno, aquí tenemos un poco también la idea. Tenemos el ultravioleta, es poco consumido, pero llega en grandes cantidades a la superficie terrestre. El ultravioleta B, fíjense, se consume a partir donde se tiene las máximas concentraciones de ozono, se va consumiendo, llegando mínimamente a la superficie terrestre, pero el ultravioleta C se queda en la parte superior del árbol. Si este ultravioleta C llegara a la superficie terrestre, de repente lo estaremos viendo con muchos problemas, ¿no? Pero felizmente la atmósfera es recontra sabia, como dije, en la formación del ozono, pues se consume esta ultravioleta C. ¿Bien? Entonces aquí tienen la concentración de ozono en DU por kilómetros, Dobson units, por si acaso es la unidad Dobson units, y bueno, se tienen estas unidades o concentraciones, como está también, se puede expresar en micropascales, como está también aquí en micropascales. ¿Bien? Esa es un poco la idea de esta pequeña lámina, como para que puedan ustedes evaluar pues la importancia que tiene el ozono, sobre todo en la absorción de la radiación ultravioleta B. Listo. Bueno, igual aquí es de repente un poquito para aclararles nomás, ¿no? Aquí tienen el ultravioleta C que se queda en la parte superior de la atmósfera, tenemos el ultravioleta B que pasa mínimamente a la superficie terrestre y el ultravioleta A, ¿no? Entonces que llega aquí a la superficie terrestre. Y esta es la famosa capa de ozono cuya función principal, como vuelvo a repetirles, es absorber la radiación ultravioleta B, ¿no? Entonces de esa manera nos protege de la energía,
Pero ¿qué pasaría si es que esta capa de ozono está en menor cantidad de lo que normalmente es? Entonces pasaría más radiación ultravioleta B a la superficie terrestre. O sea, en este caso, si esta capa de ozono está debilitada, pasaría más radiación ultravioleta B a la superficie y seguramente estaríamos con mayor intensidad de valores de UV en la superficie y los bloqueadores seguro estaremos pues en mayor intensidad, estaremos usando continuamente. Listo. A ver, un poco de estadísticas referido justamente a lo que es la concentración de ozono en la atmósfera. ¿Ya? Esto es la concentración de ozono, ¿ya?, en la superficie terrestre, pero principalmente en la zona de la Antártida. Ya, esta es una estadística. El color azul que ustedes ven, el área en color azul, es el promedio de concentración de ozono entre 1986 y el año 2009. Y vean ustedes cómo es el comportamiento, ¿no? Entre 240 a 290, ¿no? En promedio. Fíjense, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril. ¿Hasta cuándo? Hasta agosto. ¿Qué pasa a partir de agosto? Fíjense cómo va disminuyendo, ¿no? En promedio. Y nuevamente llega a mediados de octubre, empieza a recuperar nuevamente la concentración de ozono. Bueno, ya cuando llega ya el verano, o sea, en diciembre, se puede decir que se recuperó la cantidad de ozono. Esto es en promedio, digamos, entre comillas, climático. Pero el 2010 y el 2011 ahí tienen también un seguimiento de la concentración de ozono y para poder ir comparando pues con el comportamiento promedio. Entonces, básicamente, como esto está ubicado para lo que es el hemisferio sur, prácticamente desde, digamos, mediados de agosto hasta mediados de octubre hay una disminución significativa de la concentración de ozono, sobre todo en la Antártida. Y luego desde octubre hasta, digamos, hasta lo que sería inicios de diciembre, se puede decir que hay una recuperación de la concentración de ozono en la Antártida. ¿Ok? Prácticamente esto de aquí nos está indicando pues las mínimas concentraciones de ozono, lo que haría referencia a los famosos agujeros de ozono. Listo. Pero esto también podemos verlo de esta forma. ¿Ya? Podemos verlo de esta forma. Si estamos hablando del agujero de ozono, ya, si estamos hablando del agujero de ozono, estamos haciendo referencia a esta parte, ¿ya? Esta imagen que ustedes tienen al lado izquierdo, perdón, esta imagen que ustedes tienen al lado izquierdo es, digamos, es una imagen de satélite tomada desde el Polo Sur. Aquí tienen Sudamérica, aquí tienen el África, bueno, Australia también, y esto es la Antártida. Y ustedes pueden ver el color que tienen acá, el color azul, ¿no? Ese azul es toda el área con poca concentración de ozono. Aquí tienen los valores, ¿no? 150, 175, pero ese color azul es lo que se llama el famoso agujero de ozono. Y obviamente abarca una área, prácticamente aquí toda la Antártida, ¿no? Esto es lo mismo, esto es lo mismo, la Antártida, esto es lo mismo. Aquí está América del Sur, esta es lo mismo, es una imagen del Polo Sur. Este que está en color azul es el famoso agujero de ozono. Entonces, este agujero de ozono o el área de este agujero de ozono también se puede expresar numéricamente y el gráfico de este agujero de ozono es esta. Por ejemplo, junio, julio hasta mediados de agosto, el área del agujero de ozono prácticamente es cero. Pero a partir de mediados de agosto, fíjense, igual también, ¿no? Se tiene entre 1990 y el 2001, se tiene pues
el área del agujero de ozono que está en color plomo. Aumenta hacia prácticamente fines de septiembre, se puede decir. Y a partir de fines de septiembre vemos nosotros cómo va disminuyendo, siendo nuevamente, pues en diciembre, nuevamente casi cero. Vale decir, si regresamos a esta imagen, fíjense, disminución de la concentración de ozono, el área del agujero de ozono aumenta. Ahí tienen las otras fechas también, ¿no? Tienen para el 2006, para el 2003, para el 2007 que estaba llevándose a cabo en esa época, pero lo que sí tener en cuenta que prácticamente este agujero de ozono está ubicado en la zona de la Antártida, ocurre prácticamente en la primavera, porque septiembre, octubre, noviembre es la primavera del hemisferio sur, ¿no? Igual acá, septiembre, octubre, noviembre son las concentraciones mínimas de la concentración de ozono. Septiembre, octubre, noviembre son las áreas del agujero, el área del agujero de ozono es máxima y corresponde pues a la primavera de nuestro hemisferio, ¿no? Entonces ahí tenemos la idea de, y las nociones, y ustedes cuando vean a internet seguramente van a encontrar imágenes satélite más actualizadas que puedan ustedes estar visualizando de cómo es la concentración de ozono más actualizada. ¿Ya? Preguntas, chicos. ¿Están ahí? Todo claro, profesor. Profesor, una pregunta. Usted mencionó que solo en septiembre, octubre y noviembre es que tiene el área máxima, ¿verdad? El agujero de ozono. No menciono, ahí estamos viendo los datos. ¿Es actualmente también o va variando? Eso tienen que averiguarlo. Ya, esto es con esos datos que tenía, ¿no? Hay que averiguar. Por ahí he leído algunas investigaciones que está recuperándose, ¿no? El agujero de ozono ya no es tan grande, pero hay que ir evaluando y seguramente revisen un poquito más, pues también ustedes, ¿ok? Ahora, la pregunta sería, ¿por qué septiembre-octubre se tiene el mayor agujero o las menores concentraciones de ozono? ¿Por qué no se tiene bajas concentraciones de ozono en mayo, junio, julio? ¿No? ¿Por qué a partir de fines de agosto, septiembre, octubre, noviembre, ¿no? Se tiene mayor área o se tiene menor concentración? ¿Por qué creen? A ver, chicos. A ver, ¿alguna idea? Porque en esas épocas la radiación es más fuerte. ¿Qué cosa me dijo? Que en esas épocas la radiación es más fuerte. Gracias, Antonella. Tiene que ver con radiación. Sí, efectivamente. ¿Algo más por ahí? ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más? Profesor, creo que en esa época la radiación disminuye, más bien porque la inclinación de la Tierra no permite que llegue casi nada de la Ya, luz que emite el Sol. ya. Bueno, están cerca, pero hay un poquito se desvió Sofía. Sofía fue la última, ¿no? A ver, Sebastián, si vas, Sebastián Baos, ¿alguna idea? Profesor, ¿tiene que ver con los clorofluorocarbonados? Claro, esto de aquí, de todas maneras, es producto de los compuestos clorofluorocarbonados, por eso se consume. Pero, ¿cuál es la razón de que los productos, aquí también están los productos clorofluorocarbonados, pero ¿por qué en esta época, en enero, febrero y marzo, no se consume? ¿Y por qué sí se consume en la primavera? Bueno, Sebastián dice diferentes tipos de radiación. A ver, ¿han escuchado hablar ustedes de que el día en los polos dura 6 meses y la noche está en 6 meses?
En el siguiente capítulo lo vamos a aclarar con mayor detalle, pero ¿han escuchado eso? Sí, profe. Ya, ya, listo, bacán. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Justamente en los polos, sea polo norte o sea polo sur, el sol empieza a salir justo al inicio de la primavera, ¿ya? Entonces, esto de aquí es el polo sur, el hemisferio sur. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en esta época, septiembre, mediados de septiembre, fines de agosto, mediados de septiembre, el sol empieza a salir en latitudes polares, desde el círculo polar ártico, perdón, ártico-antártico, desde prácticamente pues el inicio de la primavera. ¿Ok? En ese sentido, nosotros estamos ubicados en el hemisferio sur, porque esto es para el hemisferio sur. Entonces, el sol empieza a salir a mediados de septiembre, fin del 23 de septiembre, pero ya va iluminando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que pasa que en este periodo antes, ya que en este periodo antes, los clorofluorocarbonos, entre comillas, han estado hibernando. Y cuando empieza a salir el sol, estos clorofluorocarbonos se ponen recontraactivos, como quien dice, entre comillas, despiertan. Y valga la rudeza, entre comillas, despiertan con hambre. Entonces, lo que hacen es, al estar activos con la radiación ultravioleta que empieza, entonces lo que van a hacer es ponerlos activos y empiezan valga la redundancia, a tornarse activos, de tal forma, pues, que empiezan a reaccionar con el ozono. O sea, empiezan a consumir ozono, consumen ozono, hasta, digamos, que se agoten, entre comillas, todos los clorofluorocarbonos que se ponen activos, ¿no? Consumiendo todo el ozono, casi todo el ozono que podían consumir hasta mediados de octubre, y ahí pues todos los clorofluorocarbonos o los clororreactivos están ocupados. Entonces, como la naturaleza sigue produciendo ozono, entonces ya no hay quien consuma en estos meses que siguen, ¿no? Entonces, el contenido, la cantidad de ozono va recuperándose. Entonces, aquí, entre comillas, todos los clorofluorocarbonos también están llenos, ¿no? Ya están saciados de consumir clorofluorocarbonos. Es la razón por la cual aquí pues empieza la recuperación. Cuando ya llega el verano, ya prácticamente recuperó la concentración de ozono normal que la zona. Perdón. ¿Ok? Eso es un poco la idea. O sea, aquí los clorofluorocarbonos se ponen recontractivos, consumen todo el ozono que pueden, hasta que todos los clorofluorocarbonos que están presentes ahí, entre comillas, están llenos, o sea, no hay clorofluorocarbonos libres, que digamos. Entonces, ya el ozono en sí producido ya empieza a aumentar su concentración, ¿no? Por eso que aquí el agujero de ozono también, máximo agujero de ozono, la máxima área que alcanza es justamente a inicios de octubre o fines de septiembre, ¿no? Luego a partir de ahí empieza pues ya no hay mucho consumo de ozono, entonces ese agujero empieza a disminuir. ¿Ya? Eso es un poco la idea. Cuando vemos radiación, vamos a aclarar eso de cuánto dura el día en los polos, cómo afectaría la luz ultravioleta y todo eso. ¿Ya? Pero ahí tenemos más o menos la secuencia de cómo es que se tiene el mayor agujero de ozono en la Antártida, ¿no? ¿Y por qué no en el hemisferio norte? Lo que pasa es que y bueno, inclusive se preguntarán, ¿por qué no hay agujero de ozono en el hemisferio norte? Hay, pero muy ligero, o sea, no es tanto. Lo que pasa es que por circulación de la atmósfera, y aquí tiene que ver también la distribución de océanos y continentes, hace pues que por circulación de la atmósfera, a pesar de que las grandes industrias estuvieron en el hemisferio norte, hicieron de que durante un periodo largo de tiempo se transporten los clorofluorocarbonos a la zona de la Antártida, ¿no? Y se concentran en esos lugares, por ser también el lugar más frío del planeta también, ¿no? Para que puedan tener esa idea. ¿Bien? Listo, chicos. Eso es en cuanto al ozono. Para terminar de complementar esta idea, esto es una climatología, esto es del libro de Barry Shirley, para que vean ustedes
fíjense la concentración de ozono entre 1964 y 1980, un periodo, y entre 1984 y 1993. Y podemos ver, pues, en el hemisferio norte, fíjense la máxima concentración de ozono en enero, febrero, marzo, ahí lo tienen, en el polo norte, igual, enero, febrero y marzo. Y las concentraciones no bajan por debajo de 250, nada, ahí tienen. Igual en el hemisferio sur, aquí tienen la máxima concentración de ozono, se tiene pues septiembre, octubre, noviembre, pero en el resto tampoco baja de 250, ¿no? Bueno, ¿dónde está lo interesante aquí? Aquí tienen el polo norte, polo sur, polo norte. ¿Dónde está lo interesante aquí? Lo interesante está en este periodo. Fíjense ustedes, esta que tenemos altas concentraciones de ozono, fíjense de lo que era un área de altas concentraciones de ozono por mayor radiación. Aquí estas altas concentraciones de ozono, el área disminuye, pero aparece aquí, fíjense, bajas concentraciones de ozono. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 275, 250, 225 y menos de 200. Significa que justamente esto de aquí, en este periodo de tiempo, es pues lo que sería el famoso agujero de ozono, ¿no? Aquí está ubicado el agujero de ozono. Esto es lo que está representándose con estas características, ¿no? La ubicación del agujero de ozono, y esto es climático. Antes del año 80, fíjense, no había. Después del 80, entre el 84 y el 93, fíjense, ¿no? Se nota claramente que esta alta concentración del ozono está muy significativo, ubicado, ¿no? Con valores bajos. ¿Ya? Entonces, es para que vean ustedes la parte climática. Y bueno, esto está en el libro de Barry Shirley, como acabo de mencionar. Listo. El otro componente a tomar en cuenta es el anhidrido carbónico o el famoso dióxido de carbono. Ya de por sí creo que cuando hemos estado comentando hace un momento en cuanto a la composición, ya hemos mencionado, pero de forma muy rápida, podemos decir, pues, todos los seres vivos, todos los que respiramos, emitimos CO2 a la atmósfera. Pero también podemos decir que tiene su origen en la descomposición de elementos orgánicos del suelo, combustión de los combustibles fósiles, quema de combustibles, las erupciones volcánicas, ¿ya? Obviamente esta combustión de combustibles fósiles no es tan natural, eso es por uso de energía para, digamos, nosotros los hombres, el ser humano utiliza el combustible para diferentes aplicaciones, energía eléctrica, refinerías, los hogares y todo eso, ¿no? Pero eso es lo que ocurre, y como somos más, obviamente hay más emisión de CO2 en la atmósfera. ¿Ya? Ya también saben ustedes que el dióxido de carbono se usa pues en los diferentes procesos, entre ellos la fotosíntesis y también la formación de carbonato de calcio. Y yo no soy biólogo, pero por lo poco que sé, también se usa en la formación de carbonato de calcio, que es pues un componente natural de las ostras marinas, ¿no? Las conchas de abanico, los moluscos, etc. Desde el punto de vista climático, ¿por qué es importante tomar en cuenta el CO2? Porque tiene esta propiedad. Y esta propiedad es la de absorber la radiación solar, que es en onda corta. Solo vamos a ver claramente la diferencia entre onda corta y onda larga en el siguiente capítulo. Y también la radiación termal. Vale decir, tiene una capacidad de poder retener radiación o energía. ¿Ya? Tiene capacidad de retener radiación y energía. Puede ser energía calorífica también, que es la radiación termal. ¿Ok? Gracias a esta propiedad es que se considera el famoso gas de efecto invernadero que está provocando pues el calentamiento global.
listo, pero vamos a ver con algunos datos. Entonces, lo que se ha estado observando, y por eso se mencionó de que la concentración de CO2 es variable, fíjense, del año 1860, etcétera, cómo ha sido la concentración de CO2 en la atmósfera. Prácticamente un aumento exponencial, si queremos llamarlo así, ¿no? Tiene un incremento exponencial. Pero a su vez tenemos aquí las variaciones de temperatura, ¿no? Las anomalías de temperatura. Y también vemos pues un aumento. Entonces prácticamente se puede decir, digamos desde acá, digamos, como ven ustedes, prácticamente hay una relación directa entre la variación de temperatura y el incremento del CO2 en la atmósfera. Y aquí tienen la concentración de CO2 en la atmósfera en parte por millón. Por eso es que a este CO2 se le considera como un componente que tiene una proporción variable en los componentes del aire. ¿Ya? Este gráfico de aquí abajo es referido pues a las actividades solares, ¿no? Uno puede pensar que aumenta la temperatura debido al aumento de la actividad solar o variación de la actividad solar. Como ven, casi no hay coherencia, ¿no? Con el aumento de temperatura y la variación de las manchas solares y todo eso. Entonces, principalmente aquí y hay estudios que están realizándose a nivel del planeta, que el CO2 en la cantidad que está incrementándose prácticamente está determinando que haya un aumento de la temperatura. ¿Ya? No es la única información, aquí también ahí tienen la concentración de CO2 en la atmósfera y como vemos nosotros aquí, estas variaciones o las temperaturas, fíjense en los últimos años, se puede decir pues, que han estado positivos, ¿no? Casi marchando en forma directa con la concentración de CO2 en la atmósfera. ¿Sí? Así que hay tetes de la NOAA, también igual acá. Esta es una estación Mauna Loa, donde se hacen grandes experimentos justamente no solamente para el CO2 en la atmósfera, sino para otras aplicaciones que tengan que ver con meteorología. Y se puede notar claramente que aquí esta concentración del CO2 hay un aumento significativo, ¿no? Un aumento significativo. Y las variaciones de temperatura, pues, ¿no? Lo tienen en estas condiciones para que vean que hay una relación directa. Ok, si vamos un poquito más allá, esto, por ejemplo, es una idea, ¿ya? Que es lo referido al año 2017. Esto fue propuesto por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Es el proyecto global del carbono, ¿ya? En su estudio. Y se hablan pues de los diferentes escenarios climáticos que puede ocurrir, ¿no? Y se hace una proyección de cuánto estaría incrementándose la temperatura dependiendo del escenario de emisión de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, por ejemplo, en el peor escenario, si las concentraciones de dióxido de carbono siguen de esta forma, entonces la temperatura hacia el 2100 se estaría teniendo aproximadamente variaciones o incrementos de hasta 6 grados centígrados. Fíjense, ¿no? Esos son lo que dicen los modelos, ¿no? Con predicciones bajo diferentes escenarios climáticos, ¿no? Pero en el mejor escenario, con disminución de emisión de CO2 a la atmósfera, de todas maneras, todos los modelos, las proyecciones indican, ¿no? Indican de que la concentración, no, la temperatura de todas maneras habría un incremento, pero esto no sería superior a 2 grados centígrados, sería un incremento menor a 2 grados centígrados, ¿no? O sea, bajo el mejor escenario o el peor escenario, de todas maneras, hacia el 2100 vamos a tener, ya bueno, a partir del 2017, cómo sería, en cuánto se incrementaría la temperatura. Entonces, vean ustedes, aquí tenemos que tomar conciencia, o pienso yo que todos los especialistas, toda la población humana, para optar o mejor ir pues, por el mejor escenario, ¿no? Porque tener un escenario con estas condiciones que pueda llegar a incrementos de temperatura muy altas, obviamente vamos a tener problemas. Famoso cambio climático, el calentamiento global va a afectar muchas de nuestras actividades que seguramente, bueno, yo ya no lo voy a
experimentar quizás, pero ustedes sí todavía, ¿no? Entonces hay que tomar mucha conciencia de lo que se va a estar haciendo, de repente mejorar todas las industrias, parque automotor con tecnología de punta que pueda estar afectando y provocando las emisiones de CO2 a la atmósfera. ¿Okay? Y pues así es, Gloria, estamos así estamos en ese escenario de todas formas. Listo. Esto es en cuanto a lo que sería el dióxido de carbono. Bueno, hablemos de algo un poquito más, no tan trágico que digamos, pero ya del vapor de agua, que es otro componente también muy importante de la atmósfera, ¿no? Entonces, ya hemos mencionado en el cuadro que esta está presente en proporciones variables y como les dije, puede alcanzar hasta en un 4% de proporción por volumen, ¿ya? Pero una cosa también es cierta, ¿no? ¿De cuál? Y es extremadamente variable en el tiempo y en el espacio, pero hay también eso quiero que lo recuerden y eso seguramente todos van a estar de acuerdo conmigo. Cuando uno va de aquí de Lima y vamos a Ticlio, lo correcto es decir, cuando hablamos de término humedad, ¿dónde es más seco? ¿Ticlio o Lima es más seco? Todos seguramente van a decir que Ticlio es más seco. Justamente a eso se refiere. Cuando vamos a mayor altitud, el aire cada vez contiene menos vapor de agua. O sea, el aire cada vez es más seco, con menor contenido de vapor de agua. A mayor altitud, menos contenido de vapor, normalmente, ¿no? En caso real puede haber aumentos de temperatura, a veces presencia de una nube a cierta altitud provoca pues un aumento de contenido de vapor de una cierta altitud, pero lo normal es que la cantidad de vapor de agua con la altitud disminuye, ¿ya? Y ya sabemos cómo ingresa el vapor de agua a la atmósfera, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que haber una fuente de vapor de agua. Y una fuente de vapor de agua puede ser los océanos, pueden ser de los océanos a través del cual va a provocarse la evaporación, las superficies húmedas, los lagos, los ríos, las lagunas, etcétera. Pero también van a ser los bosques, ¿no? A través de la transpiración pueden emitir o aportar con vapor de agua al atmósfera. Asimismo, nosotros mismos también podemos aportar vapor de agua a la atmósfera. ¿De qué? Ahí tenemos esa característica, ¿no? También es importante el vapor de agua porque tiene la capacidad de absorber la radiación en onda corta y también radiación en onda larga, al igual que el CO2, ya que es un componente de los gases de efecto invernadero, ¿ya? El vapor de agua también es un gas de efecto invernadero que tiene esta propiedad, al igual que el CO2. El CO2 también absorbe onda corta y onda larga, pero no absorbe los mismos espectros de radiación de onda corta y onda larga, absorben diferentes espectros, ¿no? Pero aún así, eso también es muy importante. Y igual, por ejemplo, cuando está nublado, no hay mucha radiación en superficie, ¿no? Lo que pasa es que la nube que es gotas de agua, lo que hace es absorber radiación onda corta y no pasa mucha radiación en la superficie, por lo tanto en superficie no se tiene mucha radiación, ¿no? Igual cuando está nublado, a veces también la radiación en onda larga que sale de la superficie no se pierde con facilidad, entonces no se enfría tampoco mucho la superficie terrestre. Entonces tiene esa capacidad, ¿ya? Y cuando veamos efecto invernadero vamos a ver con detalle cada uno de ellos, ¿ya? Pero no en este capítulo obviamente, ¿no? Sino en otro capítulo, ¿ya? Listo. Pregunta, chicos. ¿Preguntas? Bueno, no sé por qué le puse este huracán Ian e Irma acá. No corresponde. Debe estar en el primer capítulo. Pero ya que está acá, podemos quizás a ver si se puede visualizar. Ojalá que... A ver, esto. A ver. Esto es, ya les había hablado cuando vimos la primera parte de fenómenos
de fenómenos meteorológicos muy destructivos. Vamos a ver esta vez qué cosa es el huracán Irma. Esto es lo que creo que estaba en Centroamérica, si no me equivoco. Por si acaso, Trabajo es fácil porque uso Clica. Así es como llevo el control de todas mis tareas. Empiezo vaciando todo. El huracán Irma, un ciclón que avanza por el Caribe con viento sostenido. A ver, ¿escuchan el video? Hola, ¿se escucha? Ya, bueno. De 185 millas por hora, ráfagas de 230 millas por hora. Es el huracán más poderoso jamás registrado en la cuenca atlántica, fuera del Mar Caribe y el Golfo de México. Miren qué bien formado está. Su ojo es terriblemente perfecto. Dice que cuando un huracán luce así como una sierra eléctrica, es cuando más letal es. Es tan intenso que el sismógrafo de la isla de Guadalupe, hacia donde se dirige el huracán, está detectando movimientos telúricos, como si fueran pequeños sismos. Vamos a pasar con nuestro meteorólogo Luis Carrera, que tiene todo sobre la trayectoria del fenómeno. Adelante, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Así es, muy peligroso huracán categoría 5, el primero de la temporada, como tú bien decías, con vientos máximos de 185 millas por hora. Se movía al oeste a unas 14 millas por hora. Está realmente perfecto el ciclón, muy concéntrico, bastante simétrico, en torno al ojo, una buena cantidad de humedad en todos los cuadrantes. No hay aire seco dominando esta zona, con lo cual el ciclón por ahora no se va a debilitar. Va a seguir oscilando entre categoría 4 y 5 el resto de la semana. Este sistema va a seguir avanzando hacia Puerto Rico y por ello toda la isla del Encanto está bajo un aviso de huracán y sectores de Dominicana y Haití en su parte norte están bajo una vigilancia de huracán, porque justamente para allá se va a mover en las próximas horas este peligroso huracán. Se espera que el centro de Irma pase unas 50 millas nada más de la isla del Encanto, con lo cual van a sentir viento con fuerza huracán en gran parte de esa zona y luego por supuesto también va a afectar la porción norte de República Dominicana y Haití. Luego sigue rumbo hacia Los Cayos y hacia el fin de semana, día domingo, se espera que huracán categoría 4 con vientos máximos de 145 millas por hora está afectando la zona central sur de Los Cayos a una peligrosa distancia y pequeña distancia de Cuba o también, por supuesto, de todo el sur de Florida. Los condados Palm Beach, Broward y Miami-Dade deben tomar esto muy en serio, porque hacia el domingo se espera que este sistema esté por acá y podría, por supuesto, cualquier pequeña variación en la trayectoria traer directamente a Irma a la zona sur de Florida, a la zona de la ciudad de Miami, hacia esa jornada. Así que habrá que estar muy atentos ante cualquier variación y lo mejor para eso es estar bien informados. Luis, entonces básicamente lo que estaba escuchando es que las mejores posibilidades de que esto no azote tan fuerte a los Estados Unidos dependen de que tristemente azote a Cuba fuerte y que se desmorone o desorganiza un poquito de esa manera. ¿Es eso todavía una posibilidad o ya no? La verdad es que sí, sigue siendo lamentablemente una posibilidad. El hecho de que pase más cerca de Puerto Rico, más cerca de República Dominicana y más cerca de Cuba, sin duda esa interacción con tierra firme, con la zona montañosa, podría limitar la posibilidad de que este sistema se mantenga como un huracán poderoso. Además, por supuesto, es lo que se está esperando, que avance justamente muy próximo a la costa, así que es una posibilidad a considerar. Lamentablemente, ni la atmósfera ni la temperatura del mar van a ser un perjuicio para Irma. El viento está bastante suave en altura, con lo cual no se va a debilitar. La temperatura del agua está bastante elevada, hay mucha evaporación, tiene el combustible necesario. Así es que, atmosféricamente hablando, no hay razones para pensar que Irma podría debilitarse. Pero sí, como tú bien dices, la cercanía a la zona dominicana o a Cuba podría ser un factor y que ojalá le reste un poquito de energía. Bueno, efectivamente, gracias por tu informe, pero tristemente aquí va a haber devastación de todas maneras debido a este fenómeno que continúa avanzando. Bueno, esto debe haberle pasado en la primera parte, ¿no? Pero igual, creo que sí vale la pena que lo hayan visto, porque refuerza un poco la importancia que tiene el seguimiento, monitoreo de los huracanes. Bueno, en esta temporada, ahora en esta época no es temporada de huracanes. Esta temporada de huracanes aparece pues desde julio, agosto, hasta octubre prácticamente, ¿no? Obviamente todo el hemisferio norte, sobre todo sobre el Océano Atlántico y el Pacífico, donde las aguas son calientes. Bien. Hay condiciones para que se formen estos huracanes. Aquí en el Perú, muy difícil, ¿no?
por la latitud, por la temperatura superficial de agua de mar y eso. ¿Ya? Listo. Bueno, un poquito esto para cambiar un poquito. Listo, chicos. A ver. A ver, aerosoles e impurezas. Muchachos. Bueno, cuando tomamos en forma muy general el término aerosoles, van a estar referidas pues a partículas sólidas y o líquidas que se encuentran en la atmósfera y obviamente que están en estado de suspensión. Creo que todos hemos apoyado en casa a hacer limpieza, ¿no? Sobre todo por la acumulación de polvo que puede haber sobre los objetos, sobre el piso de la casa, ¿cierto? Entonces, si hablamos de ese polvo, ¿cómo llegó el polvo ahí? Obviamente, por más que estés en el 10º piso, 5º piso, etcétera, pero igual, ¿no? El polvo de todas maneras está presente. Lo que pasa es que ese polvo, primeramente está en estado de suspensión, pero cuando ya ven el polvo sobre cualquier tipo de superficie, esas son las sustancias más grandes, ¿no? Las partículas más grandes que se depositan y precipitan en la superficie. Pero hay otras sustancias que son mucho más pequeñas, que pueden ser, como vuelvo a repetirles, que pueden ser líquidas o sólidas, y que están flotando en la atmósfera y que nosotros prácticamente estamos respirando, estamos conviviendo con ellos. ¿Ok? Pero también esos aerosoles, como son sustancias extrañas, se les puede llamar de alguna forma impurezas. Y con las impurezas también nosotros hemos estado sobreviviendo. Puede haber alguna sustancia que no es parte, ¿ya? Que no es parte de los componentes naturales del aire, entonces viene a ser una impureza. Pero, ¿qué es lo que puede ocurrir ahora? Lo que ocurre es que estas impurezas pueden estar en concentraciones lo suficientemente elevadas y los cuales pueden empezar a causar daños no solamente a nosotros, sino también a los cuerpos que están expuestos a estas impurezas. En ese sentido, estas impurezas ya no se les va a llamar simplemente como impurezas, ya lo podemos llamar como un contaminante. Entonces, teniendo en cuenta esta pequeña introducción, podemos hacer referencia a lo que es el término de contaminación atmosférica. El término general en realidad sería contaminación ambiental, pero contaminación ambiental estaremos haciendo referencia a los ambientes agua, suelo y tierra, ¿cierto? Entonces, igual el término de contaminación ambiental, el agua tiene sus componentes naturales, el suelo tiene sus componentes naturales, así como el aire hemos visto que tiene sus componentes naturales. Entonces, cada uno de ellos, si es que hay sustancias extrañas y empiezan a causar daños en el aire, en el suelo, en el agua, entonces estaremos hablando en forma muy general de contaminación ambiental. Y siendo específicos para lo que es el aire, ¿y por qué hacemos referencia a esto? Porque seguramente los alumnos de ciencias forestales, de agronomía, no van a llevar los cursos de micrometeorología, los de ambiental sí van a llevar los cursos de climatología y sobre todo el curso de contaminación atmosférica, igual los de ingeniería meteorológica, pero de todas maneras para que tengan pequeño conocimiento de lo que es la contaminación atmosférica, ¿no? Así de manera sencilla, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de contaminación, bueno, pues estamos hablando de, como ya hemos mencionado hace un momento, de algunas impurezas o sustancias que en concentraciones bastante elevadas, en este caso para el aire, empiezan a causar daños a los hombres, los animales, la vegetación y todos los materiales que están expuestos, ¿no? O sea, pueden ser estas sustancias, estos contaminantes pueden ser gases, pueden ser líquidos y pueden ser sólidos, ¿no? Y aquí en esta imagen, quizás para verlo mejor, aquí creo que podemos ver mejor estas llamadas fuentes de contaminación. Podemos hablar de fuentes de contaminación que son llamados contaminantes primarios y estas fuentes de contaminación son llamadas la fuente móvil
El parque automotor es uno de ellos. Igual los aviones también pueden ser fuentes de contaminación, que será fuente móvil. La fuente estacionaria, que puede estar representado por las industrias, las refinerías, nuestras casas, etcétera. Y también vamos a hablar de las fuentes naturales, ¿no? Entonces, todas ellas van a emitir en mayor o menor cantidad productos o sustancias que van a empezar a causar daños al hombre, a los cuerpos expuestos. Entonces, se habla justamente de estos contaminantes, y voy a volver a esta imagen. Entonces, pueden emitir, por ejemplo, el parque automotor, monóxido de carbono, partículas, óxido de nitrógeno, hidrocarburos. Las fuentes estacionarias, fíjense, óxido de nitrógeno, dióxido de azufre, dióxido de carbono, monóxido de carbono. Pero a su vez también aquí, en la baja atmósfera, se puede producir ozono. El ozono que hemos visto hace un momento es el ozono estratosférico, el ozono que está ubicado en la alta atmósfera, pero aquí también podemos ver este ozono, pero producto de las reacciones electroquímicas o procesos fotoquímicos a nivel de superficie, cuando reacciona, por ejemplo, con otros óxidos o los óxidos de nitrógeno o los óxidos de oxígeno, dióxido de azufre, por ejemplo, ¿no? Igual, los hogares también emiten estos contaminantes. Los volcanes emiten SO2, monóxido de carbono, CO2 y partículas también, ¿no? Entonces, todos ellos son los que son emitidos desde lo que nosotros llamamos las fuentes de contaminación. ¿Ya? Entonces, se habla de contaminantes primarios y también contaminantes secundarios. Ya, entonces los contaminantes primarios, ojo, los contaminantes primarios son aquellos que vienen o proceden directamente, pues, de las fuentes de contaminación o de las fuentes de emisión. Ahora, estas fuentes de emisión emiten SO2, NO, etcétera, pero estos siempre van a estar presentes, estos contaminantes primarios van a estar presentes tal como fueron emitidos, digamos, entre comillas, sin reacción todavía, ¿ya? Sin reacción. Entonces, entre ellos, por ejemplo, está el plomo, el monóxido de carbono, los óxidos de azufre, óxido de nitrógeno, el hidrocarburos, material particulado, otros inclusive, ¿no? Pero asimismo, en la atmósfera pueden ocurrir interacción, pueden ocurrir reacciones. Y justamente a partir de esos procesos, ¿no? Por ejemplo, por interacción, por reacción entre dos contaminantes primarios o por reacciones de sus componentes, pueden aparecer estos contaminantes que nosotros llamamos los contaminantes secundarios, ¿no? Entonces, entre ellos, por ejemplo, está el HNO3, que ya ustedes lo conocen como el ácido nítrico, el peróxido de hidrógeno, también llamado oxigenada. Bueno, aquí está el dióxido de azufre, también hay oxígeno molecular, el ácido sulfúrico, los sulfatos y los nitratos, igual aquí los óxidos de nitrógeno, pero que es producto de las reacciones que pueden ocurrir en la atmósfera de estos contaminantes primarios. A veces estos contaminantes secundarios son mucho más peligrosos que los contaminantes primarios. ¿Ok? Eso es un poco lo que es la contaminación atmosférica. Obviamente, seguramente esta terminología les parece a ustedes muy, muy común, la famosa lluvia ácida. Y esta lluvia ácida no es más que, por ejemplo, aquí si esta nube, entre comillas, tiene alto contenido de ácido sulfúrico o ácido nítrico, entonces cuando ocurre precipitación, es lo que vamos a llamar pues lluvia ácida, ¿no? Y esta lluvia ácida, de todas maneras va a provocar daños, ¿no? Puede provocar daños en el follaje de las plantas. Las plantas al no tener hojas muy buenas, no va a realizar la fotosíntesis con eficiencia. Además, si la lluvia ácida llega al suelo, el suelo va a estar muy acidificado, el pH del suelo va a estar, digamos, por debajo de 7, y al tener suelos ácidos, obviamente
los microorganismos que están en el suelo van a sufrir modificaciones, inclusive quizás la muerte, de tal forma que al suelo lo puede volver pues infértil, ¿no? O sea, no apto para la agricultura, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí no se tendría condiciones favorables, las raíces de la planta se dañarían, los nutrientes no pueden ser aprovechados apropiadamente, etc. De igual forma, si esto llegara sobre un lago, o sea, después de tener, digamos, el suelo ácido, la lluvia ácida, de todas maneras, cuando llueve, se va a un lago, el lago obviamente va a estar alterado su pH, ¿no? Lo que va a ocurrir es va a haber un desequilibrio pues en el ecosistema lacustre que pueda provocar igual muerte de los microorganismos que están presentes en esas lagunas, etcétera, ¿no? Y puede destruir todos los organismos. ¿Bien? En cuanto a los materiales, aquí, por ejemplo, tenemos un auto. Bueno, esto de los autos creo que es muy común a veces ver carros antiguos cuya carrocería son de latería. Ahí se puede observar claramente la corrosión que puede ocurrir, aunque actualmente la carrocería es pues, de fibra de vidrio, ¿no? Ya no se ve la corrosión, pero antiguamente estas laterías se corroían demasiado y básicamente por altas concentraciones o que la atmósfera estaba acidificada o se tenía la precipitación ácida, ¿no? Entonces, se tienen esas características. Y bueno, es un poco la idea de lo que es la lluvia ácida y los daños que pueda causar. Asociado a lo que acabamos de ver, podemos ver este pequeño cuadrito. Este pequeño cuadrito lo saqué hace tiempo, por si acaso. Es un conocimiento para tener un conocimiento general y lo que podemos mencionar referido a los contaminantes y sus impactos, sobre todo en la salud. Entonces, por ejemplo, de un contaminante sólido se habla, por ejemplo, del plomo, ¿no? Pero actualmente el plomo ya está un poco limitado, pero de todas maneras la fuente de contaminación básica eran los parques automotor, la fundición de la industria química, los plaguicidas. Esto, yo no soy médico, ¿ya? Pero son informaciones que se extraen de la bibliografía y dice que pueden provocar altas concentraciones de plomo en la sangre, pueden provocar trastorno del metabolismo celular, alteraciones en el sistema nervioso central, ¿no? Esto de alteraciones en el sistema nervioso central dice que tu cerebro ordena, pero tu mano, tu brazo, por ejemplo, para que caminas, entonces ya no te hace caso, ¿no? O sea, no hay la capacidad, disminuye la capacidad de poder moverse un poco, ¿no? Entonces, hay algunos estudios que se han hecho aquí en el Perú. Por ejemplo, en el centro del Perú, en La Oroya, donde está la fundición de La Oroya, ahí se fundía pues plomo, cobre, si nomás recuerdan, estaño y otros componentes, pero los principales eran plomo y cobre. Y los pobladores, sobre todo, había un colegio cerca a la fundición, habían obviamente bastantes alumnos. Y cuando han hecho un examen de sangre, no les hablo de ahora, no les estoy hablando de hace más de 20 años también, ¿no? Cuando han hecho un examen de sangre referido al contenido de plomo en sangre, valga la redundancia, los niños estaban con alto contenido de plomo, ¿no? Entonces, había problemas de morbilidad, sobre todo, que tenían algunas secuelas referido a estas características, ¿no? Y por ahí lo multaron a esa compañía, a esa empresa de fundición, por no proteger la salud, por no hacer sus planes de contingencia ambiental. Pero siendo sinceros, ojo, no es que esté a favor de la empresa, nada, siendo sinceros, esa fundición ha estado pues a mediados de los años 1900, sus orígenes, cuando en La Oroya, por ejemplo, que les hablo, no había nada, no había nada. Entonces la población de La Oroya crece a expensas de esa fundición, porque los trabajadores empezaron a hacer sus casas ahí, muy cercano a la fundición, obviamente sin sospechar el daño que iban a causar posteriormente, ¿no? Pero así, pues así creció, ¿no? La Oroya, gracias a esa fundición. ¿Ya? Bueno, igual también aquí en el terminal marítimo
como justamente traían plomo en el terminal marítimo con el tren, en el terminal marítimo muy cercano, igual había otro colegio, igual también descargaban esos concentrados de plomo, ¿no? Que traía el tren del ferrocarril central, igual en el colegio encontraron a los niños con altas concentraciones de plomo. Bueno, son algunos estudios que se han hecho a nivel de investigaciones que se han hecho aquí en el Perú, sobre todo en Lima. Bueno, otro producto es cloro y bromo. Dice que la fuente son la industria química. Provoca algunas alergias específicas. No menciona qué alergias, no, específicamente, no sé. Pero también, ¿no? Hay que tener en cuenta esto. El dióxido de azufre. Bueno, la fuente, el parque automotor. Cuando digo parque automotor es que todavía tenemos en la actualidad algunas combis que funcionan a diésel. Y el diésel, su principal componente es azufre. ¿Ya? Azufre. Igual los servicios de transporte de carga pesada todavía siguen usando combustible diésel. ¿Ya? Pero en los años, a fines de los 90, por si acaso, inicios del año 2000 prácticamente se puede decir, en la época del expresidente Fujimori, se dio pues carta libre a la importación de carros usados. Y la mayoría de los carros usados, sobre todo las combis que inundaron todo el parque automotor para transporte de pasajeros, el combustible principal que usaban era diésel. Y obviamente las fuentes de emisión de diésel estaban considerados pues como los automóviles, no el parque automotor principalmente, ¿no? Las plantas eléctricas, por menor costo del diésel, usaban combustible para producir corriente eléctrica. Las refinerías, obviamente, es el combustible diésel que usaban, y las fundiciones también usaban diésel. Pero aquí vamos a usar la lógica con sus conocimientos que ustedes tienen de su química general, ¿no? Dice que puede causar daños en los pulmones. Creo que es lógico, pues, ¿no? Si tú respiras dióxido de azufre, y por lo que hemos mencionado acá, este dióxido de azufre que está por acá puede reaccionar en la atmósfera. Cuando hay agua, puede formarse ácido sulfúrico. De la misma forma, creo yo, yendo a la parte lógica, cuando respiramos dióxido de azufre, en todo el tracto respiratorio hay vapor de agua, y hay agua también. Obviamente, en algún momento va a reaccionar y podría llegar a tenerse un compuesto que sería pues el ácido sulfúrico. Y el ácido sulfúrico, obviamente, va a causar daño a los pulmones, ¿no? Eso, o sea, estamos en la parte lógica, ¿no? Y cuando hablamos de irritación de ojos y piel, de por sí el dióxido de azufre, cuando uno va a la oroya, bueno, en la época que porque se tenía esta fundición estaba funcionando así operativamente muy intensamente, entonces uno de por sí pasaba por la oroya 5 o 6 de la mañana, los ojos te ardían, ¿no? Y la piel fastidiaba. Pero además de eso, si llegaba dióxido de azufre a nuestros ojos y nuestros ojos están nadando en lágrimas, hay agua, y el agua en algún momento también puede reaccionar y volverse ácido sulfúrico, ¿no? Y por ahí podríamos tener irritación de los ojos, ¿no? Y la piel, ¿no? Igual acá, el esmalte de los dientes. Nuestros dientes generalmente están nadando en saliva, y el componente principal de la saliva es agua, obviamente, ¿no? Y puede reaccionar con el agua, y podríamos decir pues, que nuestros dientes podrían estar nadando en mayor o menor concentración de ácido sulfúrico, valga la redundancia, en ácido sulfúrico. Bueno, y aquí algunas cosas particulares: asma, enfisema, fatiga o cansancio, catarro crónico, ya bueno, eso puede estar teniéndose en cuenta, ¿ya? El cadmio. A ver, el cadmio. Dice la fuente son las fundiciones, pueden provocar enfermedades cardíacas. Bueno, no sé tanto de esto, pero el monóxido de carbono, cuya fuente principal
es el parque automotor. Obviamente en nuestras cocinas también puede haber monóxido de carbono, pero no en tanta concentración como ocurría de los autos. Pues. Por ahí los mecánicos mencionan, los especialistas mencionan de que si el motor del automóvil no está bien afinado, cuando combustiona, aparte de que emite CO2 y otros componentes, emite también el gas que emite rica en monóxido de carbono, ¿no? Pero ¿por qué es peculiar tener en cuenta este monóxido de carbono? Porque su impacto principal es de disminuir la capacidad de la sangre de transportar oxígeno. Alguno de ustedes asumo que ha llevado biología, y cuando en biología se habla de hemoglobina, a la hemoglobina le das a elegir entre el monóxido de carbono y el oxígeno. La hemoglobina se ve atraída, ¿no?, por el monóxido de carbono más que por el oxígeno. Entonces se forma un compuesto llamado carboxihemoglobina, y la carboxihemoglobina empieza a circular por la sangre, o sea, empieza a circular carboxihemoglobina por todo el sistema circulatorio, entonces ya no transporta oxígeno. Y en esas condiciones puede provocar náuseas, debilidad, dolor de cabeza y mareo sobre todo, pero finalmente, e inclusive cuando tienen altas concentraciones de este componente, podría conllevar a la muerte. Inclusive dice que es la muerte silenciosa, la muerte más sin dolor, no te desmayas y quedas a decir que nadie más te auxilia, ¿no? O sea, eso puede provocar inclusive, ¿no? En cuanto al dióxido de carbono, creo que hemos mencionado muy intensamente a qué se refiere esto. A ver, por si acaso, el dióxido de carbono aquí es el famoso calentamiento global. Capacidad de la sangre. Este es calentamiento. Ya, lo que quería mencionarles es que ya hemos mencionado altamente, bastante medida lo que es al dióxido de carbono. Ya sabemos combustión de compuestos orgánicos, el parque automotor, las fuentes, pero lo que sí tener en cuenta justamente es lo referido a que gracias a la propiedad de poder absorber onda corta y onda larga, tiene que ver con el calentamiento de la superficie terrestre, el famoso calentamiento global, y también se le atribuye el cambio climático, ¿no? Pero también dice que pueden ser cancerígenos. Así es que ahí tienen también una idea de por qué es importante tomar en cuenta el dióxido de carbono, tomarlo en cuenta como un contaminante, a pesar que el dióxido de carbono es un componente natural. Aquí tienen que estar en concentraciones más de lo que está en forma natural para ser considerado como contaminante. En cuanto a los óxidos de nitrógeno, la fuente principal es el parque automotor. Los impactos son parecidos al dióxido de azufre. Bueno, no voy a explicar tanto al respecto de esto, pero podemos sí hacer alguna referencia respecto al ozono, ¿no? Y en cuanto al ozono, y este ozono que estoy hablando de acá es el ozono que está ubicado pues en la atmósfera baja, en la troposfera. Ahí en un momento vamos a ver cuáles son esas capas de la atmósfera, ¿no? En la troposfera baja. Puede causar irritación en los ojos, tos y dolor en el pecho. A ver. Cuando decimos irritación en los ojos es parecida a lo que puede provocar el dióxido de azufre. Pero en este caso, ¿cómo reconocer que hay altas concentraciones de ozono en la superficie? A ver, cuando tenemos un día soleado a 1 de la tarde, 2 de la tarde, 11 de la mañana, etcétera, pero es un día soleado, ustedes por ahí están en camino, en una vía, o sea, en la carretera. No sé si se han percatado, pero en algún momento, por favor, pongan un poquito su atención. A veces sobre la superficie, ven ustedes, pegado a la superficie, el aire está medio azulino. Medio azulino.
¿Qué significa? Que hay altas concentraciones de ozono. Y seguramente también algunos de ustedes en algún lugar, sin qué, por qué, empieza a toser y tener dolor en el pecho. ¿No? Lo que pasa es que ha estado expuesto de alguna forma a altas concentraciones de ozono. Pero esto, por ejemplo, de tos y dolor en el pecho, esto creo que yo lo he experimentado varias veces, y ustedes también seguro cuando han entrado a la cocina y por ahí han estado licuando rocoto, ¿no? O ají, ¿no? ¿Qué causa? Cuando están licuando el rocoto, obviamente desprende pues ciertas sustancias que provoca tos y dolor en el pecho, no tanto, sino sin que, porque empiezas a toser, ¿no? De forma análoga es que cuando se licua el rocoto, el ají, la cocina de forma análoga es lo que se tiene, eh, eh, digamos, las características de tos y dolor al pecho cuando se tiene altas concentraciones de eso. Bien, chicos, estas son algunas de las características muy generales de los principales contaminantes de origen y algunos efectos que pueda tener en el bienestar en el hombre o sus impactos principales. ¿Preguntas? O de repente tienen alguna anécdota que contar, por favor. ¿No hay preguntas? O no está. O no está. A ver, ¿no hay preguntas? No, no. Bastante claro, profesor. Bastante claro. Ok. Ya. Entonces, vamos. Digamos. Ya. Estructura vertical de la atmósfera. A ver. Es como decir caracterizar la atmósfera. Entonces, se puede recurrir a 4 metodologías y aquí estas metodologías, estas formas es por temperatura, por composición de la atmósfera, por la conductividad eléctrica y por la concentración de ozono. Ya, veamos cada uno de ellos. Fíjense ustedes, aquí más o menos está la idea que corresponde, ¿no? Por ejemplo, esta figura está como para hacer referencia a las 3 formas de clasificación de la atmósfera. ¿Ya? Tenemos por temperatura, que es esto de acá, por ejemplo, la variación de la temperatura con la altura. Ahí está. Tenemos por lo que hemos mencionado, por la composición de la atmósfera, que aquí se habla de homosfera y heterósfera. Cuando hablamos de homosfera, por si acaso, homo significa igual, ustedes saben. Nosotros, donde está el puntero, no sé si logran ver dónde está el puntero, donde está el puntero, la proporción porcentual del nitrógeno, 78%, del oxígeno, 20.90 y tantos por ciento, la del argón, 0. Y tanto por ciento. Y seguimos más arriba, la proporción porcentual de nitrógeno sigue siendo 78, del oxígeno 20.95. Seguimos más arriba, la proporción porcentual de nitrógeno 78, la del oxígeno 20. O sea, esa proporción porcentual que hemos dado en ese cuadrito se mantiene constante, ¿no? Esa proporción porcentual. Pero ojo, es la proporción porcentual, no la cantidad. Recuerden que cada vez que ascendemos, la cantidad de oxígeno, nitrógeno y todos ellos va disminuyendo. Pero la proporción porcentual sigue igual, sigue igual, sigue igual, sigue igual. La cantidad de oxígeno obviamente disminuye, la cantidad de nitrógeno disminuye. ¿Ya? Eso es lo que es la atmósfera. En cambio, en la heterósfera, si en ese lugar la proporción porcentual del nitrógeno es 50%, la del oxígeno puede ser 40%.
y los otros 10% puede ser la de los otros componentes. En ese otro nivel, de repente hay la proporción porcentual del nitrógeno sea 30%, la del oxígeno 80%, no, perdón, 70% o 20, 65%, pero los otros componentes siguen incluyéndose, siguen aumentando. O sea, en esta heterósfera, la proporción porcentual de los componentes atmosféricos va cambiando. ¿Ok? Igual, la otra clasificación que se tenía acá, ¿no? Por la concentración de ozono. Por la concentración de ozono se habla de la zona de máxima concentración de ozono, que es prácticamente la ozonosfera. ¿Ya? Es la ozonosfera. Entonces, y está ubicado en esta capa. Pero quizás lo más importante es justamente por temperatura. Esta de conductividad eléctrica lo vamos a mencionar en un momentito, pero es por temperatura. Y por temperatura tenemos la troposfera, tenemos una capa de transición que es la tropopausa, tenemos la estratosfera, ¿ya? Donde la temperatura aumenta con la altura, una capa de transición que está entre la estratosfera y la mesósfera llamada estratopausa. Luego, en la mesósfera, la temperatura disminuye con la altura, capa de transición llamada mesopausa, y luego la termósfera, de donde la temperatura aumenta muy significativamente con la altura. Listo. Pero lo que sí se debe mencionar es que en la troposfera la temperatura disminuye con la altura. ¿Ya? La zona de concentración máxima de oxígeno, de ozono, perdón, está ubicado en la estratosfera. Y los principales fenómenos atmosféricos ocurren en la troposfera. ¿Ya? En la troposfera, como ven ustedes, la temperatura disminuye con la altura. La razón de disminución de la temperatura con la altura en esa capa, en promedio climático, por si acaso, esto lo vamos a ver más adelante, pero por si acaso el promedio climático es menos 6,5 grados centígrados por kilómetro. O sea, en esa proporción disminuye la temperatura con la altura en la troposfera. ¿Ya? Listo. Y en la estratosfera la temperatura aumenta con la altura, en la mesósfera disminuye la temperatura con la altura, bueno, en la termósfera la temperatura aumenta con la altura. Entonces, eso es un poco de lo que es esta parte. Pero ahora, bueno, ahí tienen las características, ¿no? De lo que les he mencionado, la tropopausa, la estratopausa, ahí tienen la estratosfera. Esto lo pueden leer, pero lo que sí quiero hacer hincapié en algo y preguntarles, ¿no? Pregunta. A ver, ¿por qué creen ustedes que la temperatura disminuye con la altura en la troposfera? A ver, ¿cuál es la razón de que la temperatura disminuye con la altura en la troposfera? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Puede ser por la presión. Ya. A ver, ¿alguien más? Porque está más cerca al sol. No, pero recuerden que la temperatura disminuye con la altura. Más cerca, tiene que ver con el sol, sí, pero hay otra cosa más determinante. Quizás por los rayos inciden directamente más por el ecuador y quizás si es que es algo alto, no cae directamente, o sea, algo así. Ya, gracias, Gloria. A ver, Antonella Chaina. ¿Algo? ¿Alguna idea adicional?
Tal vez tengan que ver las nubes o... Ya. A ver, entonces vamos a hacer un pequeño experimento. Asumo que la mayoría ya tomó su desayuno, ¿cierto? O escuchando la clase no está tomando desayuno. Pero seguramente para preparar el desayuno muchos de ustedes han prendido la cocina, ¿no? Y obviamente la hornilla prendida. Imagínense la hornilla prendida. La hornilla prendida, ahora sobre la hornilla prendida su mano a medio metro. Ya, su mano a medio metro, la palma de su mano a medio metro. Obviamente está caliente, ¿cierto? Pero acerquen su mano a 20 centímetros. Más caliente, ¿cierto? A 10 centímetros, mucho más caliente. No le digo a 0 centímetros porque ahí se van a quemar. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál sería la fuente de calor ahí? Sería la hornilla, ¿cierto? ¿Sí o no? De forma muy análoga en la superficie terrestre, y justamente cuando hablamos de la troposfera, la superficie terrestre se va a comportar como si fuese la hornilla. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos la imagen referida al ciclo hidrológico? La radiación llegaba a la superficie terrestre mediante ondas electromagnéticas, sea la superficie acuática o la superficie terrestre en la parte sólida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando llega a la superficie sólida? Les dije. Lo que les dije es que la superficie absorbe esa radiación solar, lo transforma en energía calorífica y lo emite hacia la atmósfera. Entonces significa que el suelo es lo que se va a calentar primero. Y obviamente cuando están más cercanos al suelo, el aire va a estar más caliente. En otras palabras, lo que quiero decirles es, y eso también para que lo tengan claro, ¿no? La fuente principal de energía para el sistema Tierra-atmósfera es el Sol. Pero la fuente de calor para la atmósfera, sobre todo la troposfera, es la superficie terrestre. Pero ojo, aquí la superficie terrestre ha tenido que absorber la radiación que viene del Sol para transformarlo en energía calorífica y emitirlo. Y obviamente cada vez que nos alejamos de la superficie terrestre, el aire va a estar más frío. ¿Ok? ¿Se entiende la figura? En otras palabras, la superficie terrestre se va a comportar como si fuese la hornilla de la cocina. Más cerca de la hornilla, más caliente. Más alejada de la hornilla, más frío. ¿Se entiende? Sí, sí. Listo. Ahora, ¿por qué la temperatura aumenta con la altura en la estratosfera? ¿Por qué creen? Profesor, profesor, Sí, adelante. ¿puede ser por la concentración de gases de efecto invernadero que hace que se retenga más el calor? Tal vez, digo. Ya. No tanto tiene que ver, pero sí hay un componente que sí tiene que ver. Profesor, buenos días. Por la Hola. concentración del ozono que absorbe la radiación solar. Yo pensé que no me iban a entender por ahí. Descubrir, ahí está. ¿Qué es lo que pasa? Que habíamos dicho cuando se forma el ozono. Cuando se forma el ozono lo que hace es liberar energía, ¿recuerdan? ¿Sí o no? Entonces, aquí, al haber concentración de ozono, alta concentración de ozono, aparte de que esa también absorbe la radiación ultravioleta, toda la radiación ultravioleta que lo absorbe también va a tratar de qué cosa. Una vez absorbido, el ultravioleta B tampoco se va a quedar con esa energía, sino lo va a transformar en energía calorífica y lo va a liberar. O sea, en otras palabras, lo que la superficie, entre comillas, era una hornilla,
igual también la zona de máxima concentración de ozono se va a convertir en otra hornilla. Entonces, cada vez que te vas alejando, la se va enfriando, enfriando. Cada vez que te acercas, aquí hay una transición, por eso que aquí va calentándose, ¿no? Y obviamente en la mesósfera la temperatura disminuye con la altura porque está alejada de la fuente de calor. Y en la termósfera, aquí sí ocurre un aumento bastante significativo de la temperatura con la altura, pero aquí sí no es exactamente porque es una hornilla, sino a este nivel ocurre o está presente esta otra capa que les iba a mencionar, que es la famosa ionosfera, donde tiene que ver mucho con la conductividad eléctrica. Entonces, en estos casos, aquí en esta zona, por encima de los 80, 90 kilómetros, está presente la ionosfera, que, ojo, desde el punto de vista meteorológico propiamente dicho, no tiene mucho que ver, pero desde el punto de vista de comunicaciones sí. ¿Qué significa? Que en esta capa, en la termósfera, está ubicado pues partículas con cargas eléctricas. Y como quien dice, si está cargado eléctricamente, ojo, si está cargado eléctricamente y hay choque entre esas partículas, es como si estuviese ocurriendo un pequeño cortocircuito. Y ese pequeño cortocircuito hace que se desprenda gran cantidad de energía. Consecuentemente, al desprenderse gran cantidad de energía, lo que va a provocar es un aumento significativo de la temperatura con la altura. ¿Ya? Inclusive hay datos en los que dicen que a los 500 kilómetros de altura, la temperatura, ojo, la temperatura a ese nivel es 1200 grados centígrados, ¿no? Para que vean ustedes cómo es ese aumento significativo de la temperatura. ¿Ya? Eso es de forma general, esto lo terminan de leer y tienen algunas características y lo único quizás mencionar en la troposfera, la altura promedio de la tropopausa, esta tropopausa es 11 kilómetros, pero en la zona ecuatorial está entre 16 a 18 kilómetros y en los polos entre 6 y 8 kilómetros. Esto tiene mucho que ver con la aceleración de la gravedad principalmente. En los polos, la aceleración de la gravedad supera los 9.8 y en el Ecuador es menor a 9.8. Por lo tanto, aquí el aire pesa más, entre comillas, la tropopausa va a estar a menor altura y en la zona ecuatorial el aire pesa menos, la tropopausa va a estar a mayor altura. Entonces, ahí tienen algunas características de la estratosfera, la estratopausa, la mesopausa, la termósfera, bueno, la exósfera es fuera de la atmósfera, etcétera. Ya, esto lo vemos la próxima clase, ya esto ya lo hemos explicado. Por conductividad eléctrica, creo que acabamos de mencionarlo un poco, pero ya bueno, la próxima clase lo terminaremos de ver esta parte. ¿Listo, chicos? Listo. A menos que tengan alguna consulta, eso fue la clase de hoy día. Así es que si hay alguna pregunta adicional, por favor, o si no, nos vemos el lunes en el aula, ¿no? Hasta luego, profesor. Listo.